signos vitales. Tengo una inquietud. Con el otro grupo también estábamos pendientes de la toma de presión arterial. Con el grupo C. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Tenía que no fuera a repetirles la dosis. Ya les... ¿Están visualizando la presentación? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, vimos los signos vitales, pues ahí los tienen presentes de todas maneras, que es la frecuencia del pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, pulsioximetría y lógicamente la presión arterial como la primera. Si vamos a hablar del tensiómetro o esfigmomanómetro, que sería verdaderamente el nombre, ¿sí?, real que debería tener, el más conocido que usted va a manejar probablemente es el aneroide, que es el que tiene un manómetro y que funciona es básicamente por la presión del aire que se hace a través del brazalete y a través del cual se le hace la medición de presión arterial. Lógicamente ustedes conocerán que hay tensiómetros electrónicos, los hay de brazo, los hay de muñeca, e incluso durante un tiempo estuvieron saliendo de anillo, pero me imagino que no sirvieron mucho desde que no se volvieron a usar, ¿sí? Y la idea es poder tomar precisamente hacer esa medición de la presión arterial. Ustedes pueden ver las partes del esfigmomanómetro, me interesa que las conozcan, porque pues lo lógico es que sepan cómo funciona el tensiómetro, ¿sí? Y qué partes tiene. Entonces tiene un manguito, si se quiere llamar de tela, dentro del cual hay una cámara generalmente de caucho, que es inflable, o silicona, que es inflable, que es en la cual se va a bombear el aire a través de la pera y vamos a lograr hacer una presión sobre el brazo. La cámara inflable no ocupa toda la longitud del manguito de tela, generalmente ocupa menos, pueden ser 2/3 partes o algo así. ¿Por qué eso? Porque lo que necesitamos nosotros es que se haga compresión sobre la arteria y no es necesario que se le dé la vuelta a todo el brazo, y sobre todo que si queda superpuesto el brazalete no, el manguito inflable, la cámara inflable, vamos a tener el riesgo que nosotros le hagamos mayor presión donde quede montado. Entonces no nos sirve que nos quede montado. Entonces por eso ustedes van a encontrar el brazalete más pequeño. Un dato de referencia: cuando manejen ustedes el tensiómetro, aprendan a reconocer dónde está el brazalete, dónde está el manguito inflable. La gran mayoría de los tensiómetros tienen una flechita donde recomiendan dónde debe quedar en qué parte debe quedar esa flechita, que debe ser sobre la arteria braquial. Algunos no la traen. Si usted sabe realmente dónde quedar, hay dos formas de saberlo. Una indirecta, que es casi siempre la manguera que sale del manguito inflable, de la cámara inflable, como diría aquí, casi siempre es hacia alrededor de la mitad de la cámara inflable. Pero si no, la forma de verdad de saberlo es ustedes tocar y mirar dónde está la mitad, ¿sí? Generalmente la idea es que esté más o menos la mitad para que la presión se haga sobre toda la arteria braquial y el tejido vecino, y la tela ayuda a sostener y a hacer la presión, toda la circunferencia del brazo. Pero lógicamente lo que nosotros necesitamos es hacer la presión en la arteria braquial, que es sobre la cual vamos a medir la tensión. Entonces ya saben, tienen el manguito de tela, una cámara inflable que es generalmente de caucho, los tubos de conexión, que pueden ser uno o dos, pero generalmente son dos, el uno que va al esfigmomanómetro y el otro que va hacia la pera. En este modelo que ustedes ven, pues ustedes ven una sola manguera, porque están haciendo, bueno, de todas maneras son una que son dos. A veces ustedes van a encontrar algunos modelos donde son así, similares a esta, que se trata de salir una sola manguera del brazalete inflable, porque
la pera está conectada directamente la pera al esfigmomanómetro. Pero eso depende de los modelos que ustedes tengan. Van a ver que se presenta esa particularidad o no. Tenemos también la pera o el sistema, el bulbo de presión lo llaman aquí, que es esa bomba colapsible en forma ovoidea, ¿sí? Que es con la cual bombea uno el aire hacia el brazalete y hacia el manguito inflable. Esa pera o esa bulbo va a tener en el extremo un sistema de válvula que lo que va es a poder usted bombear el aire, pero que no se devuelva, o sea que usted puede ir subiendo el aire y la presión del aire sobre el manguito inflable y el brazalete. Esa válvula hay de dos modalidades, una común y corriente que solo es el tornillo con el cual usted permite la salida del aire, y hay otras que aparte del tornillo tiene un botoncito en la misma válvula que puede usar para no tener usted que darle vuelta al botón y empiece a bajar la presión. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya más o menos sabemos cómo es. ¿Qué ventaja tiene estos esfigmomanómetros aneroides? Lógicamente, son muy ligeros, son portátiles, son fáciles de usar. Tiene ventajas si lo vamos a comparar con el tensiómetro original, que es el de columna de mercurio, que es obviamente un poquito menos fiable. ¿Sí? Pregunta, y eso que ya les ayudé con la respuesta. ¿Qué son los milímetros de mercurio? A repasar bachillerato. Unidad de presión. Sí, señor, listo, bien salido por la tarjeta, pero muy bien. No, está bien. ¿Pero qué son? ¿Qué quiere decir cuando usted dice milímetros de mercurio? ¿Qué quiere decir? O sea, la respuesta es correcta, pero digamos que no era la que yo quería. Es que si se usa un Cuando medidor de usted dice, mercurio, es la cantidad de eh, milímetros que se desplaza el mercurio según la presión que lo está sometiendo. perfecto, esa es la idea. ¿Por qué se los pregunto? Porque es que ustedes en bachillerato usaron los milímetros de mercurio, pero no sé si se lo explicaron, no sé si se lo aprendieron, qué es la medida. Lógicamente, y a eso voy, tanto para presión atmosférica como va a ser para la presión arterial, nosotros lo que usábamos, el original, digamos, el modelo original es sobre una columna de vidrio, ¿sí? Graduada en milímetros, milimetrada. Nosotros tenemos un bulbo donde está acumulado el mercurio y lógicamente al ir aumentando la presión va subiendo el mercurio. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo? Los números, la cantidad de milímetros que asciende esa columna de mercurio y que va de acuerdo a las propiedades del mercurio, pues va siendo una unidad de presión. Es cuánta presión tengo que dar yo, ¿sí? Para que suba un milímetro el mercurio en la columna. Entonces, quiero que les quede claro porque es que lo lógico es que sepan que ustedes no repitan como así milímetros de mercurio, sin tener presente qué son los milímetros de mercurio. Igual ustedes van a encontrar medidas, no en la tensión arterial, pero sí lo van a encontrar en algunas medidas en medicina, que se hablan de milímetros de agua. Y lógicamente milímetros de agua va a ser el equivalente a esa presión. Es cuando lo van a ver en presión venosa central. Y en algunas mediciones que se puedan hacer. Lógicamente, esas medidas pues ya se están usando menos, ya se hacen con aparatos, ya no se tienen los riesgos de la columna de agua, poniendo el catéter y poniendo la reglita milimetrada en el atril del pero de todas maneras ustedes deben conocerla porque siguen siendo la forma, digamos, original en que se empezaron a hacer las mediciones. Aquí viene el tensiómetro de mercurio, entonces ustedes visualizan que lógicamente también va a tener un brazalete, va a tener un bulbo de presión, va a tener su válvula, igual va a tener el cojín inflable, pero van a ver aquí que la columna es un tubo de vidrio con la graduación al lado y lado que la tienen generalmente para facilitar una posición que esté. Este tensiómetro ustedes ven que es una caja larguita. Obviamente la columna si va a llegar hasta 250, 300 milímetros, pues va a tener que tener 300 milímetros de longitud. Eso quiere decir 30 centímetros. Entonces lo menos que va a medir la caja del tensiómetro pues van a ser 30 centímetros con un poquito más que tienen que dar la posibilidad para que se guarde. Estos tensiómetros son mucho más confiables porque lógicamente usted está midiendo la medida original. Si está hablando usted de milímetros de mercurio, aquí está midiendo milímetros de mercurio y no está haciendo una equivalencia
con la presión sobre un manómetro para que los convierta en milímetros de mercurio. Estos son milímetros de mercurio. Entonces, lógicamente, estos tensiómetros son mucho más exactos. La posibilidad de descalibrarse es mucho menos, salvo que usted abre y deje salir mercurio. Y sin embargo, si usted puede graduar que el mercurio quede otra vez en cero, pues cuando empieza a subir, está midiendo milímetros de mercurio. Entonces, obviamente, son los tensiómetros más exactos. De tensiómetros de este tipo, pues ustedes lo pueden encontrar aquí en cajita, que se supone que son los portátiles, lo pueden encontrar en atril, en carrito, para llevarlo. Son menos usados porque lógicamente el que sea la columna de vidrio pues hace que se pueda partir y si se parte, aparte que se riega el mercurio y aparte de que se parte y no deja de servir el tensiómetro, pues obviamente hace que sean con más riesgo y más complicado, digamos, la manipulación porque toca con más cuidado. Pero obviamente son los más exactos porque son milímetros de mercurio. Las calibraciones que le van a hacer no tienen ningún complique porque es cuadrar el mercurio y que quede en cero. ¿Sí? Desde que esté en cero, pues lo que van a subir son milímetros de mercurio. Aquí lo ven, lo que les decía yo, que aquí está el brazalete, aquí nos va a dar el rango donde debe estar más o menos la arteria radial. Tienen dos rayas, generalmente que para determinar si lo está tomando usted en el izquierdo o en el derecho, pero de todas maneras es el rango donde debe quedar la arteria braquial para que sea más confiable porque sobre esta parte está más o menos la mitad del brazalete inflable. La gran mayoría hoy en día vienen con velcro, que es lo que llaman ustedes pegatina a veces o no sé qué otro nombre le tengan, que es este sistema para cerrar, ¿sí? Que se hace por la forma en que se traban una parte con la otra. Habían unos tensiómetros, sobre todo de los taicos o ticos, que de los de marcas muy reconocida y famosa, que venían no con velcro, sino venían con un sistema metálico que engarzaba en una prominencia, como una especie de brochecitos para, para asegurar el tensiómetro. Pues obviamente esos tenían menos problemas de que se soltaran. Esos lógicamente no se les dañaba con la facilidad que se daña el velcro con el uso. Pero ya no los he visto casi. Luego me imagino que es que ya se están haciendo en puro velcro. Obviamente un velcro bueno, un velcro fino, pues va a tener una buena duración y de todas maneras es más cómodo de pegar y de sostener y de despegar. Entonces, pues hoy en día ustedes van a encontrar la gran mayoría de los tensiómetros con velcro. ¿Cómo vamos a evaluar la tensión? Ahorita miramos el proceso, ahorita miramos, ahí ven ustedes que tienen un videito, pero entonces tenemos eso. Nosotros vamos vamos a oír los ruidos que hace la sangre al pasar por la arteria durante la toma de la presión. Esos ruidos tienen un nombre, se llaman ruidos o sonidos de Korotkov. Como es de un ruso, pues que se escribe es con K, con una T intermedia para que diga el Korot, y después TK con O y doble F. Esos ruidos de Korotkov es importante que ustedes sepan cuáles son, porque son para la toma de presión arterial, sobre todo esta toma de presión arterial manual con manómetro aneroide o con el de mercurio. Tenemos que oírlo. Y ya ahorita vamos a ver algunas particularidades de la toma de tensión para poder hacer esto. Tenemos aquí, por ejemplo, representado con una tensión de 120/80. Como cuando nosotros empezamos la toma, pues no vamos a tener ningún ruido. Ustedes ven en el gráfico que la arteria braquial está colapsada. Ven que llega con sangrecita hasta el momento donde queda el brazalete. Después del brazalete está colapsada. Es importante tener en cuenta esto para que ustedes tengan la prudencia de no quedarse dormidos cuando van a tomar la presión y suban hasta por encima de la presión arterial. Porque lógicamente la presión está colapsada, la arteria está colapsada. Eso quiere decir que no está pasando sangre de ahí para abajo. Luego eso quiere decir también que ustedes tienen en isquemia el resto de brazo. ¿Por qué les digo eso? Porque hay que tener en cuenta ese detallito. ¿Sí? Generalmente pues nadie se demora tanto en la presión como para que vaya a haber ni necrosis ni nada de eso del brazo, pero sí deben tener en cuenta
que no es que vayan a necrosar el brazo, pero si se demoran mucho y suben mucho la presión, pueden causar dolor que según el paciente puede ser entre moderadamente intenso o intenso en la toma de la presión si se demoran muchísimo tiempo. Obviamente es mucho tiempo, pero cuando uno está aprendiendo, que se pone como gallina criando patos para hacer un procedimiento, pues ustedes van a encontrar que con facilidad se demoran más de la cuenta y pueden causar dolor. Pero entonces que sepan que si les duele, es por eso, porque están causando isquemia. Entonces sueltan la presión o empiezan a bajar un poquito más rápido. Ustedes ven que los tensiómetros pueden tener la gran mayoría hasta 300 milímetros de mercurio en medición. Si yo le voy a tomar la presión a un paciente, yo no necesito subirla hasta los 300 milímetros. En la forma de toma de tensión, yo llego y primero la forma recomendada es, yo coloco el brazalete, acomodo el manómetro de manera que me quede fácil visualizarlo como yo estoy al lado del paciente y empiezo a bombear aire hacia el brazalete tomando el pulso en la radial. Yo voy subiendo lentamente y cuando dejo de sentir el pulso, memorizo el número en que dejo de sentirlo. Obviamente esa es aproximadamente la presión sistólica, pero ese dato no lo tomo yo todavía como presión, sino como referencia. Desinflo, espero por ahí un medio minuto y vuelvo a inflar el brazalete hasta 30 milímetros más, ¿sí? De mercurio, 30 milímetros de mercurio más que lo que me dio la cifra. Entonces, si yo tomando, suflando, dejo de percibir el pulso a los 120 milímetros de mercurio, entonces yo desinflo, vuelvo a inflar, pero inflo únicamente hasta 30 milímetros más, o sea, hasta 150 milímetros de mercurio, no tengo que subir hasta 300. Cuando ya subo a 150, empiezo, giro un poquitico el tornillo de la válvula y empiezo a bajar lentamente. Lo que se recomienda es que se baje, ay, ahora fui, creo que son 2000, ahorita miramos en la exposición, pero creo que son como 2 milímetros por segundo. Ese es un dato referencial. Pues obviamente, para hacerlo con toda la técnica, pues puede ser que sea esa velocidad, pero ponerse usted a medir con el cronómetro, a ver cuánto está bajando la velocidad, pues entonces es un ejercicio que uno vaya a hacer siempre. De pronto, las primeras veces ustedes pueden tomar con el segundero, como para más o menos mentalizar o memorizar a qué velocidad es a la que debe bajar. Pero de todas maneras, ustedes lo que tienen es que ir bajando lo suficientemente lento para que vayan viendo en dónde estamos la aguja. Así que ustedes sean capaces de decir la aguja está en 124, en 125, 126. ¿Sí? Con confiabilidad y no lo rápido que baje de uno solo y que usted no alcance a decir en este instante en que está porque ya la aguja bajó mucho. Eso es en el modo chambón. El modo técnico obviamente sería esa velocidad y que nosotros aprendiéramos a reconocer esa velocidad. No quiere decir que siempre que vayamos a tomar la atención tengamos que tener un cronómetro para mirar si estoy bajando esa velocidad, pero sino que más bien es como aprender nosotros con unos intentos, unos ensayos, más o menos a saber con qué velocidad debo bajar para que sea fácil de ver y confiable el dato que se vaya a dar. Como es una técnica, como un procedimiento se debe estandarizar, por eso le dan una idea de velocidad, porque debe ser estandarizado, porque supuestamente todo el que tome la atención debería tomarla igual para que se pueda comparar. Por eso, si usted está haciendo un monitoreo de presión arterial a un familiar, lo ideal es que siempre lo tome la misma persona, porque como generalmente no van a usar la técnica ideal, la técnica de verdad, cada quien, según lo tome más rápido, más lento, va a dar una cifra distinta. Y va a dar una cifra distinta porque si usted lo baja muy rápido, pues nos va a dar por encima, nos va a dar por debajo, porque cuando ya vemos, cuando ya oímos, pues lleva la aguja mucho más abajo. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese posible sesgo, ese posible error, para nosotros controlarlo desde antes. Aquí ustedes ven, aquí ya la enfermera o la doctora
ya tomó la presión radial, ya saben cuánto está, ya la subió y aquí ya está tomando la presión arterial. Ustedes ven ahí que están tomando con el fonendo por la campana. Yo les comentaba cuando hablamos del uso del fonendoscopio o estetoscopio, que generalmente lo que se recomienda es que cuando vamos a hacer la toma de presión arterial, lo hagamos con la campana. Lo que pasa es que generalmente el moverlo por la campana, como es más angosta, nos cuesta un poquito de trabajo y la gran mayoría de ustedes van a ver que siempre usan es la membrana. Pues con membrana se oye bien y entonces se puede tomar por la membrana. Vuelvo a lo mismo. Lo que se recomienda es que se oiga con la campana, porque como son ruidos de baja frecuencia, lo voy a oír más nítido con la campana que con el diafragma. Pero se podría tomar de las dos. ¿Sí? Sobre todo que hay fonendos que no tienen campana de todas formas. ¿Qué me parece importante la presión arterial? Acuérdese que yo siempre les digo que ustedes no se pueden olvidar que ustedes son médicos y con todo respeto no son ni la auxiliar de enfermería ni la enfermera. ¿En qué sentido? En ningún momento lo estoy diciendo en sentido peyorativo. No, es que nosotros como médicos tenemos que procesar inmediatamente el dato que nos va dando. Pero procesar no es decir está alta, media, baja la tensión. Eso me lo dice sin ningún problema la auxiliar de enfermería. Eso me lo puede decir la abuelita la hija de la abuelita que le toma la atención todos los días. No, es que nosotros tenemos que tener presente que si estamos hablando de presión arterial, nosotros estamos hablando automáticamente de una fórmula o de una relación donde está teniendo en cuenta la resistencia periférica, donde se está teniendo, digámoslo así, la potencia, si se quiere, de la contracción del ventrículo izquierdo, y donde se está teniendo en cuenta el volumen sanguíneo. Esas tres variables son las que nos van a dar como resultado la presión arterial. Cuando estamos hablando de resistencia, nosotros estamos hablando de dos fenómenos. Uno, la contracción, la mayor o menor luz de la arteria, que va a depender de la contracción o la vasodilatación. Y dos, de la viscosidad que tenga la sangre. O sea, fíjense cómo en un momento dado estamos hablando de un montón de cosas. Entonces, la presión arterial no es simplemente presión arterial. La presión arterial es fuerza de contracción del miocardio, la presión arterial es volumen sanguíneo, la presión arterial es mayor o menor vasodilatación o constricción de las arterias y de las arteriolas, y la presión arterial nos está dando también información indirecta de la viscosidad de la sangre. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Insisto, ustedes son médicos. Ustedes, presión arterial, no es simplemente el resultado que le dio el tensiómetro, sino es todo esto al tiempo. Tienen que tener presente eso. Discúlpenme que suene cansón, pero es que a veces a los médicos se nos olvida que nosotros somos médicos y que por nos metieron un semestre o dos de fisiología y un semestre o dos de patología para que aprendiéramos bien todas esas cositas, todos esos detalles. Porque aunque parezcan sin trascendencia, es lo que me va a permitir a mí proceder. Porque si a mí el paciente me sale con la tensión alta o con la tensión baja, yo tengo que entrar de una vez a mirar qué es lo que me está produciendo la tensión alta o la tensión baja. Yo no me puedo quedar únicamente con, es una hipertensión esencial. Claro que cerca del 60% de las hipertensiones son hipertensión arterial primaria o esencial. Sí, totalmente de acuerdo. Pero es que yo no me puedo quedar con eso porque yo soy el señor doctor. Entonces, como señor doctor, yo no puedo dejar ese 30-40% descuidado porque, bueno, pues lo más seguro es que sea hipertensión esencial. Entonces, el 30-40% que se ponche. ¿Sí? Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. Entonces, ojo con eso. Entonces, acuérdense que la resistencia periférica va a estar dada por la vasodilatación o la vasoconstricción que tengan los vasos. Obviamente estamos hablando de arterias y arteriolas. La viscosidad de la sangre, que va a estar asociada lógicamente a esa resistencia. Tenemos que tener en cuenta que estamos la resistencia periférica multiplicándola por el flujo sanguíneo. ¿El flujo sanguíneo qué es? El gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El volumen sanguíneo por la frecuencia cardíaca. Eso es el gasto.
también se me deben acordar de fisiología y si no, pues se las recordamos. Y lógicamente esto va a ser igual a la presión arterial. Entonces tenemos que tener en cuenta que si gasto cardíaco es el volumen sanguíneo por la frecuencia cardíaca, yo estoy evaluando también frecuencia cardíaca, volumen sanguíneo, viscosidad de la sangre y vasoconstricción o vasodilatación. Eso me está dando presión arterial. Por favor, no se me les olvide. Esto ya lo vieron ustedes en fisiología, pero cuando uno lo ve en fisiología, aparentemente no le parece tan importante, pero resulta que sí son cosas fundamentales, ¿sí? Para el ejercicio de la medicina. Obviamente, aparente, en forma aparente, pues usted no lo está pensando así cada vez que toma la atención, pero tenemos que hacer ese ejercicio y tener nosotros el conocimiento y la conciencia que eso es así. Cuando estamos hablando de las variaciones de presión, sea hipertenso o sea hipotenso, pero generalmente es de hipertensión porque la patología casi siempre es la hipertensión, tenemos que tener en cuenta que al paciente le debemos conocer antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque si usted tiene madrecitas hipertensas, ya tengo yo el 60% de probabilidades de ser hipertenso. Y si padrecito es el hipertenso, ya tengo el 30% de probabilidades. Y aunque cuando yo hablo de estadística, normalmente nos suman en la hipertensión, sí, si yo tengo a padrecito y madrecita hipertenso, yo ya tengo el 90% de probabilidades de ser hipertenso. Lógicamente, depende de mis hábitos de vida, depende de mi esto, y lógicamente también depende de la edad en que me muera, porque puede ser que me muera antes de que me vuelva hipertenso, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares, es muy importante tener en cuenta. El sedentarismo, lógico, porque si yo tengo antecedentes familiares de hipertensión, pero hago buen ejercicio, tengo una buena rutina, es probable que no haga la hipertensión o me demore bastantico. La edad, también, porque en medida que tenga más edad, más riesgo tengo de ser hipertenso. El sexo, pues generalmente el hombre tiene más tensión e hipertensión por su estrés. Hoy en día esa diferencia se está diluyendo, porque lógicamente las mujeres están en las mismas actividades, la misma competitividad, manejando igual o más estrés, a veces hasta más, porque pues, tienen el reto de demostrar, ¿sí? Que no las tienen que discriminar porque son tan competentes como los hombres y entonces entran a veces en unos retos que generan más estrés, entran con más competitividad. Pero independiente de eso, que eso es una cosa más bien anecdótica, ya esas cifras se han estado igualando porque lógicamente han cambiado las formas de vida. Hace unos años las mujeres pues, eran básicamente chicas FM, ¿sí? Que se quedaban en la casa haciendo los oficios de la casa. Y eso hacía que sí manejaran mucho trabajo, porque se manejaba, pero era un trabajo que tenía componentes físicos importantes, donde no había sedentarismo, porque si usted estaba cuidando 8 o 10 muchachitos, estaba lavando la ropita, estaba barriendo y trapeando, estaba haciendo los oficios de la casa, pues esas señoras no se quedaban quietas en todo el día. Entonces no tenían sedentarismo y obviamente tenían movimiento todo el día y sí podían manejar bastantes preocupaciones, pero menos estresantes. O sea, no era la carga de adrenalina y de cortisol permanentemente regada por la sangre, como se tiene en trabajos de responsabilidad, en trabajos ejecutivos, sino obviamente tenían sus descargas de adrenalina, pero a raticos lo que hacía era más bien optimizar el funcionamiento arterial y todo, porque entonces estaba contráigase y dilátase, entonces lo que estaba haciendo es ejercicio arterial. Entonces, lógicamente, eso nos ha ido cambiando. La raza también, porque por ejemplo en raza negra hay una mayor tendencia a la hipertensión. Pues es un dato como para orientar como todo lo que nosotros hacemos en la historia clínica. La obesidad, ustedes ya saben que aparte de que aumentan los riesgos de todo, también los de hipertensión y de diabetes. Consumo de tabaco, la nicotina no se les puede olvidar que el vasoconstrictor, que hay receptores nicotínicos, que se van a acordar en la fisiología, receptores nicotínicos y muscarínicos, y obviamente la nicotina va a producir vasoconstricción y esa vasoconstricción nos va a favorecer el aumento de la presión arterial. Aquí tendría que agregarle yo las bebidas energizantes, que la gran mayoría tienen cafeína, ¿sí? Aquí no me está diciendo también el café, pero la cafeína, que es una santina, que se encuentra en el café, no necesariamente la misma, la cafeína, perdón, las santinas, como la cafeína
la teobromina que se encuentra en el chocolate y las que se encuentran en el guaraná, ¿sí? Son sustancias que tienen efecto vasoconstrictor, o sea, favorecen la hipertensión. El estrés, pues ya lo dijimos, la liberación de adrenalina, la liberación de cortisol, pues favorecen todo un poco de cambios que van a favorecer la hipertensión. El consumo excesivo de sal, de grasas saturadas, por favorecer la arteriosclerosis y por favorecer la retención de líquidos y así aumentar el volumen. En el caso de la sal, pues nos va a favorecer la hipertensión. Y el consumo elevado de alcohol, pues también por todos los cambios que pueden producir en el manejo de, de, de carbohidratos y especialmente de grasas que pueden ir favoreciendo también. Por endoscopio, aquí tienen una muestra, ya hablamos de ellos, ya lo conocen. Las partes también lo hablamos en la parte del fonendo. En la presión arterial, ya dijimos que nos estamos nosotros teniendo que tener en cuenta la relación del gasto cardíaco con la resistencia vascular periférica y con el volumen sanguíneo y la viscosidad de la sangre que está en una buena parte dada por el porcentaje de glóbulos rojos. No podemos despreciar el efecto sobre la viscosidad que pueden tener no solo los glóbulos rojos, que son tal vez el más importante, sino también a veces la cantidad de grasas que pueda tener, sin que nos van a aumentar, a variar la densidad. Y la elasticidad de las arterias que puede proporcionar la juventud o vejez y al daño que se produce sobre las arterias por la aterosclerosis o por la ateromatosis. En la hipotensión, que la van a tener que manejar mucho menos, pero no es menos riesgosa, porque obviamente si la tensión se baja, pues depende hasta cuándo se baje, puede ser que no estemos garantizando la perfusión del cerebro, del riñón, del corazón, y podamos tener consecuencias obviamente nefastas en una hipotensión importante. ¿Qué nos va a producir la hipotensión? De acuerdo a lo que ya vimos, una dilatación de las arterias que nos produce una disminución de la resistencia, una pérdida del volumen sanguíneo que van a disminuir obviamente volumen, como su nombre lo indica. Entonces se puede presentar en deshidrataciones o en anemias por sangrado, ¿sí? Una insuficiencia del músculo lis, del músculo cardíaco, pues que va a poderse deber a fallas cardíacas o a infartos o a patología o a cardiomiopatía que pueden alterar la efectividad de la bomba. ¿Qué síntomas tenemos en hipotensión? Pues realmente el paciente está pálido, puede estar sudoroso, puede estar frío. Según la hipotensión, si está comprometiendo ya el cerebro, puede estar confundido, desorientado. Lo podemos encontrar si está bastante hipotenso. Lógicamente, así como se produce confusión, porque no hay una buena perfusión cerebral, se va a producir un daño renal o por lo menos una disminución de la diuresis por falta de filtración porque no hay una presión adecuada. Lógicamente, si se nos demora bastante la hipotensión, es bastante baja, pues vamos a poder tener nosotros un compromiso del riñón con insuficiencia renal aguda. Tenemos que tener en cuenta la hipotensión ortostática, que se produce generalmente por cambios de postura. Se puede producir en algunos casos de vasodilatación, porque obviamente si yo me levanto rápido, pues la sangre por efecto de la inercia va a tender a descender y la gravedad va a tender a descender o a quedarse en miembros inferiores y le va a costar un poquito más de trabajo ascender por falta de la misma resistencia para que pueda subir. Entonces puede haber un menor volumen a fin de la diástole, o sea, un menor volumen a ser bombeado por el ventrículo izquierdo. Como consecuencia, pues nos puede estar dando una falla de perfusión que nos puede dar síncopes o cualquier otra evidencia de hipotensión. Y en la hipertensión, pues es, como ya dijimos, la alteración más habitual en las cifras de presión arterial, ¿sí? Pueden ser causa de deterioro de órgano blanco. Entonces podemos tener, si estamos hablando del órgano blanco cerebro, pues estamos hablando de enfermedad cerebrovascular o accidentes cerebrovasculares, sean trombóticos o sean hemorrágicos. Podemos estar hablando de infartos agudos del miocardio si el órgano blanco es el corazón, o podemos hablar de daño renal, ¿sí? En el caso de que el órgano blanco sea riñón, o lesiones retinianas en el caso de que el órgano blanco sea ojo. En la hipertensión generalmente se van afectando todos. ¿Cuál se afecte más o cuál avise primero?
pues eso depende del paciente, la sensibilidad propia del paciente. Ustedes pueden tener pacientes que con relativa facilidad hagan daño renal, hay otros que con más facilidad hacen el del corazón y hay otros que hacen más el compromiso vascular cerebral. Eso se depende más bien digamos, a la sensibilidad de cada paciente. Generalmente tienen que recordar que la hipertensión arterial va siendo asintomática, no porque sea exactamente asintomática, sino porque no le damos importancia a los síntomas y no recurrimos a la toma de tensión. Entonces el paciente puede sentir algo de dolor de cabeza, algo de molestia, un poquitico como de ansiedad por la taquicardia que se puede producir o por el aumento de la presión del latido cardíaco porque hay una mayor resistencia. Pero son síntomas así como más o menos sin relevancia, o de pronto hasta sí lo consulta, pero el médico no le da importancia, o no le toma la atención, ¿sí? O se la tomó la auxiliar que está en la puerta y como tenía 50 pacientes para tomar, eso la tomó a una velocidad donde todas dan 120, 60, y si está en más altas no se percibe porque bajan muy rápido. Entonces pueden haber fallas en la atención. Ojo con esas cosas porque tenemos que mirar. Como estamos con tiempos más o menos cortos, yo creo que la gran mayoría de los pacientes, así sean hipertensos que pasan por una consulta, nunca le miran el fondo de ojo. Más aún, puedo dar fe de eso porque yo soy hipertenso y podría decir que no he tenido la primera vez cuando hago control de hipertensión para que me reformulen el medicamento. Podría decir que sin temor a equivocarme no me han mirado jamás mi retinita, mi fondo de ojo, ninguno de los médicos que me han examinado. Ni siquiera los de la Unipamplona que de pronto han llegado allá a la IPS cuando yo voy a consulta. ¿Por qué? Yo sé que lógicamente el primer problema es tiempo, pero también sé que no hay derecho a que nosotros, aunque sea de vez en cuando, no hagamos el examen o la valoración, si estamos haciendo control de presión arterial de los órganos blancos. Le voy a contar una anécdota que fue de alguien muy cercano a mí, de un familiar. Coincidencialmente yo estaba trabajando fuera de la ciudad, Pachisme en Tibú, estuve trabajando 3 años en Ecopetrol, y entonces era toda la semana allá y llegábamos los viernes. Yo llegaba a la casa por donde me dejaban, que era más cerquita donde vivía mi mamá, pues llegaba allá y después me recogían y me iban y me iba allá a mi casa. Mi mamá es hipertensa, entonces obviamente, y mi padre también, entonces por eso yo tenía el 90%, por eso no me quejo de ser hipertenso hoy en día, casi como tocaba. Pero entonces, en una llegada a la casa, estaba el tensiómetro ahí, y entonces me dijeron, ay, me dijo mi mamá, mi hijo, ¿por qué no me toma la atención? Entonces le tomé la atención, listo, estaba con el rango que ella manejaba, porque ella ya estaba medicada. Y en ese momento, como había varios de mis hermanos, resulté tomando la atención a toda la familia. Cuando se la tomé a mi hermano mayor, que ese era el personaje, me dio algo así como 210, 150, algo así, una atención que nada. Repetí yo la toma con un tensiómetro electrónico, de todas maneras repetí la toma de la tensión, pero es que yo sabía que manejaban tensiones más bien bajas, me dieron bien, o sea que aparentemente descarté el tensiómetro. Me fui a una IPS donde yo había trabajado, que yo sabía que tenía tensiómetros de mercurio, y dije, pues vamos a la fija. La tomé allá y obviamente como ya estaba más estresadito y un poquito más alta, entonces inmediatamente compramos en ese entonces Captopril, que era el que se estaba usando más. Y entonces se empezó, le dije que lo empezara a tomar 3 veces al día y que fuera control de cardiología, que no le podía poner de una vez una dosis para bajarle toda esa tensión, porque si no, como ya no sabía desde cuándo la tenía así de alta, iba a poderlo a poner relativamente hipotenso y malo. Entonces le pusimos ahí que fuera control. Él, que era la particularidad que me llamó la atención, que estuviera manejando la tensión muy alta, y él venía unos meses atrás manejado por oftalmología, por un especialista. ¿Qué me llamó la atención? Que obviamente el oftalmólogo había estado manejando el edema de retina y ni siquiera le había tomado la presión cuando una de las causas de edema de retina puede ser la hipertensión. Entonces quiere decir que el paciente llevaba varios meses seguramente con la hipertensión y en control con oftalmología y ni siquiera se le había tomado la atención cuando eso tenía que tener los signos de hipertensión en la retina cuando dio. ¿Qué me preocupa? Que habiéndolo él estado mirando el fondo de ojo, ni siquiera había tomado la atención, ni siquiera había hecho usted este hipertenso, venga que tiene que controlar. ¿Por qué lo saco a colación? Porque fíjese usted que cuando la retinopatía hipertensiva es tan evidente, ¿sí? Pues al principio lo único que usted ve son los vasos
el espasmo arteriolar y de pronto los cruces arteriovenosos en el fondo de ojo, pero eso un oftalmólogo los tiene que evidenciar. Obviamente ese paciente que no fue muy juicioso y no fue a control posteriormente para que le ajustaran la dosis, en las semanas siguientes hizo una crisis convulsiva por uremia porque ya estaba en insuficiencia renal. Y lógicamente ya quedó en diálisis peritoneal. ¿A qué voy con eso? Y por qué les cuento una cosa como tan personal, porque es que no pudimos nosotros caer en esos errores, ¿sí? El paciente puede caer, ¿sí? Pero nosotros como profesionales no tenemos derecho a que si tienen los antecedentes de hipertensión, me le toma la atención la auxiliar y el paciente ha tenido quejitas de algo de malestar, algo de los de cabeza, algo, tómenle la atención ustedes, gasten del minutico, los 2 minuticos que se gastan tomar la atención ustedes y no partan del hecho de que simplemente ya se lo tomó el auxiliar o la niña de afuera y que esa cifra está bien. Lo más probable es que esté bien, pero es que ustedes no pueden confiar en la vida y el bienestar del paciente en otras personas porque el responsable es usted. ¿Sí? Entonces, usted es el responsable del manejo del paciente y del tratamiento. Entonces, no se me pueden descuidar y confiarle netamente ese bienestar a los demás. Si hay dudas, si el paciente tiene antecedentes de hipertensión de toda la familia, si el paciente ha tenido algo de sintomatología, dolorcitos de cabeza, de molestias, de mareítos, de si no sé qué, tomen la atención ustedes. No pierden el tiempo y le dicen, venga a ver, porque es que usted tiene síntomas, venga y descartemos porque usted tiene la familia. El paciente se lo agradecerá si salga normal, porque va a decir, uy, mira, el primer doctor que me toma la atención, ¿sí? Y quedará más contento con el servicio. Y ustedes están más seguros de que no están embarrando, digamos que suena más bonito, ¿sí? Porque tenemos que nosotros acordar que ustedes tienen compromiso como médicos, no es solo a tratar la patología, sino a hacer atención primaria en salud y hacer el diagnóstico lo más oportuno posible y prevenir el daño en el paciente, no esperarse a que esté bien llevado a empezar a trabajar en él. Tienen que ser capaces de ustedes de conocer los riesgos y a través de esos riesgos que ya conocen, tratar de prevenir que se presenten las cosas. Entonces, ojo con eso. Instrumentos para medir la tensión arterial, pues ustedes ya los conocen, que es el tensiómetro. Tensiómetro, ustedes ven ahí en el tensiómetro aneroide, ven el tensiómetro de mercurio y ven los aparatos, los monitores, donde obviamente toma la presión arterial. El que ustedes ven ahí es uno un poquito menos moderno, pero de todas maneras es un monitor. Los de ahora ya vienen más bonitos, más pequeñitos, más cuadraditos, menos grandes, menos voluminosos y menos pesados. Pero igual son monitores para la presión arterial. Los tipos ya saben, manómetros de mercurio, bueno, manómetros no, perdón, de mercurio, aneroide y digital. La tonometría, pues obviamente que se van haciendo en el caso de los aneroides, porque no estamos nosotros haciendo la medición de la columna mercurio, lo estamos haciendo a través del aire. La oscilometría a través de los electrónicos, sí, que se hacen por sensor. Sí. Clasificación de la hipertensión, pues miremos la que dice aquí en la diapositiva. Ustedes van a encontrar que según vayan variando los patrones de la Asociación Americana del Corazón, que es la que más usamos nosotros aquí en nuestro medio, muy seguramente esa sea la que vayan a revisar, vayan a manejar y lógicamente la revisión más reciente. Yo les voy a mostrar aquí las diapositivas porque ustedes cuando vean en su medicina interna o en su semiología, pues van a determinar la que están en ese momento usando. Básicamente lo que cambian a veces son los nombres y en cuándo empiezan a medicar o no. En esta clasificación nos dice que la presión normal es por debajo de 120 la sistólica y por debajo de 80 la diastólica. O sea, se está considerando normal aquí hasta 120-80. En este cuadro, ya le digo que según el cuadro que miren de la aja de qué año corresponde, pueden variar unos milímetros de mercurio. En este cuadro me habla de prehipertensión entre 120 a 139 y en diastólica de 80 a 89. ¿Por qué me hablan de prehipertensión? Porque ya es las cifras están empezando a subir. Están todavía, digámoslo, en rango normal, pero ya están subiendo. Igual que si ustedes les mandan a hacer la glicemia y el paciente le sale con glicemia de 106, 108, 109, pues ustedes, aunque ese paciente no es diabético,
pero sí ya tienen que empezar a estar prevenidos en hacer una glicemia pre y post, porque ya la presión, ya la glucometría o la glicemia está empezando a subir y acercarse a los rangos patológicos. Entonces, si usted está haciendo una glucometría y en ayuno le da 110, 109, 115, 114, ya tiene que empezar a hacer la pre y la post o una hemoglobina glicosilada o empezar a evaluar si no se está subiendo el momento o cómo se está manejando. Lo mismo, si este paciente que me muestra una presión entre 120, 139 y 80, 89, yo le puedo recomendar o le debo recomendar que se haga una toma ocasional de presión arterial y ojalá que se la tome en distintos momentos. Distintos momentos me refiero a distintos estados, no solo hora del día, sino distintos estados. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, no es lo mismo que yo, la presión que yo me tomo a las 6, 7 de la mañana, después de dormir bien rico, bien relajado, en una cama cómoda, con aire acondicionado y con ventiladorcito, bien rico, y me levanto desestresado y me tomo la presión arterial. Y otra cosa es que me la tome a las 10, 11 de la mañana, después de que estoy acelerado en el trabajo, que estoy haciendo un informe que tengo que entregar a las 12 y que voy en la mitad, o que me ha metido está insultada el jefe inmediato, o un paciente que estoy atendiendo, si estoy haciendo consulta, y entonces puedo tener en ese momento la atención en 160, 100, que después me baja el otro ratico, puede ser que el otro ratico ya esté en rango normal. Pero yo tengo que tener en cuenta la variabilidad que puede tener a lo largo del día y las circunstancias que maneja el paciente para hacer prevención. Entonces, si yo detecto una prehipertensión, como me la llaman aquí, yo le mando a hacer un monitoreo ocasional al paciente que la tome de vez en cuando y ojalá que la tome cuando tenga algún rato de estrés o de disgusto. Y me dan con cifras por encimita de lo normal, ¿sí? O muy cercana a las patológicas, yo debo empezar a manejar a ese paciente con hábitos de vida saludables, no necesariamente con medicación porque todavía no se justifica, pero sí haciendo las recomendaciones de que baje de peso, de que disminuya el consumo de sal, que vaya haciendo ejercicio, que coja rutinas de ejercicio, que haga rutinas de relajación, llámese relajación, meditación, yoga, qigong, tai chi, o simplemente un ratico en que se pare, haga la pausa activa en la mitad de la mañana y en la mitad de la tarde, 5 minuticos, cierre los ojos, respire profundo y ponga si quiere algo de musiquita que se aísle del estrés que tiene en el momento y le baje a las revoluciones para que entonces el cuerpo como que se eche una mini reseteada. Nos dan, ustedes ven aquí que nos dan unas cifras de hipertensión grave si estamos hablando de cifras por encima de la diastólica de 105. De crisis hipertensiva, si está mayor la sistólica de 210 y la diastólica de 120. Lógicamente, si yo estoy hablando de una crisis hipertensiva, yo estoy hablando de algo que tengo que hacer ya, empezar de manejo al paciente, porque ya se está arriesgando en forma importante en la lesión de alguno de los órganos blancos. Y llamamos urgencia hipertensiva si hay un compromiso de órgano blanco y emergencia, sin compromiso de órgano blanco, perdón, y emergencia hipertensiva si hay daño en órgano blanco. Daño en órgano blanco, ya le digo, no necesariamente tiene que ser que el paciente me llegue en un ictus, que me llegue con un síndrome neurológico nomás. Acuérdese que el órgano blanco no solo es cerebro, sino es ojo, y es riñón y es corazón. Entonces, puede ser que el paciente me llegue sin con esa atención de 210, 220, 120, 130, que es una crisis hipertensiva, pero para clasificarla yo en urgencia o emergencia, yo debiera saber si el riñón está funcionando bien o está comprometido y debiera mirar, ojito, que me permite ver cómo están las arterias básicamente de todo el cuerpo, porque parte de la importancia de hacer la oftalmoscopia es que nos permite ver, es una ventana que tenemos nosotros a mirar cuál es el supuesto estado de las arterias del cuerpo, porque las arteriolas normalmente no las podemos ver en ningún lado, pero en el fondo de ojos sí vemos cómo están las arteriolas, cómo pueden haber cruces arteriovenosos, cómo haber espasmo arteriolar, cómo pueden haber un montón de cositas que me lo pueden permitir. O yo puedo ver la retina con exudados, con daños en la retina, que de una vez me dice si hay un compromiso de órgano blanco, o me encontré una creatina alta, que no quiere decir entonces no nos podemos quedar que corazón y cerebro van a ser los órganos blancos. Son aparentemente los más evidentes en la clínica que me llega el paciente en urgencia, pero no menos grave porque una insuficiencia renal, obviamente ustedes saben que es bastante grave, bastante comprometedora para el bienestar y la vida del paciente. Y una retinopatía hipertensiva
pues puede ser bastante grave porque es que a ninguno de nosotros nos gustaría estar cieguitos, ¿sí? Y resulta que la retinopatía puede dañar la visión y puede dejarnos entre con una visión bastante comprometida o inclusive con daños importantes en la visión, bastante comprometidos. Entonces, no me menosprecien y acostúmbrense a ir un poquito más allá en la evolución del paciente. En esta diapositiva nos habla un poquito de los ruidos de Korotkov y me dicen que son 5 ruidos, aquí me los hablan por fase, me gusta más este nombre, aunque ustedes van a encontrar que generalmente se hablan de ruidos y sonidos de Korotkov. ¿Por qué me gusta más esta? Porque es que resulta que el último ruido, la fase quinta de los ruidos de Korotkov, pues es cuando desaparecen. O sea que digamos que tomamos de referencia el último ruido, pero el último ruido es dentro de los cuartos del ruido del cuarto ruido de Korotkov y simplemente cuando desaparece es que yo ya empiezo a hablar de quinto. Entonces, ojo con eso. Entonces, el primer ruido de Korotkov, ustedes van a ver un ruido generalmente fuertecito, seco, que es el momento en que empieza a pasar la sangre. Y generalmente es un ruido, el primero, que es el momento en que yo no estoy oyendo nada, y llego y ¡pim! Suena. La fase 2 o el segundo ruido, generalmente es un ruido que baja un poquito de tonalidad, ¿sí? Y puede tener con alguna frecuencia un sonido silbante o soplante, ¿sí? Porque ya está haciendo la presión, ya está pasando la sangre, pero estamos haciéndole presión con el poniendo y nos da ese sonido así, en ese tipo. El tercer ruido, como que se empiezan a oír un poquito más claros, ¿sí? Que el segundo. En el cuarto ya empieza otra vez a disminuir, a ser más suavecito, ¿sí? Y empezarán, y él de pronto desaparece, ¿sí? En el momento en que desaparece es que yo miro nuevamente la cifra. Cuando digo el primero, tomo el número porque esa es la presión sistólica. Cuando dejo de oírlos, tomo el número porque esa va a ser la presión diastólica. ¿Por qué es importante que reconozcamos el cuarto ruido? Porque resulta que ustedes van a encontrar pacientes que van a bajar van a seguir oyendo el cuarto ruido hasta que lleguen a cero. Lo común y corriente es que el paciente, oigan ustedes el cuarto ruido, de pronto desaparece el cuarto ruido y ese tomamos de referencia para hablar de la histórica. Pero hay pacientes, poquitos generalmente, que sigue sonando el cuarto ruido hasta que usted llega a cero. Entonces, en ese paciente, supuestamente usted no podría dar el valor de la tensión diastólica. ¿Cómo se reporta eso? Entonces, nosotros tomamos la presión arterial y tomamos en el momento en que empieza a sonar el cuarto ruido, ¿sí? Lo tomamos como el valor de la presión diastólica y vamos a escribir el valor de la presión sistólica, por ejemplo, 120, el valor de la presión diastólica que la tomo en el momento en que empieza a oírse el cuarto ruido, ¿sí? Tomo esa diastólica y coloco otro slash y 0 para dar a entender que el cuarto ruido se oye hasta que llega a 0. Ustedes no encuentran eso en mucha literatura, ustedes ven las presentaciones y eso a veces no los encuentran. No sé por qué, sí, porque eso sí se sucede. No mucho. A ver, como un dato de referencia más cercano, en los pacientes cuando estamos haciendo la práctica de hipertensión, en 2 estudiantes lo hemos encontrado. Entonces, ¿la casuística es muy alta? No, no es muy alta, pero igual se nos puede presentar y tenemos que saber cómo vamos a reportar esa tensión. Que ustedes sepan que no la tienen que inventar, sino que ya saben, se toma el cuarto, cuando empieza el cuarto ruido, colocan ese valor como presión diastólica y le agregan el otro slash y el 0 para que quede claro de que el cuarto ruido se oye hasta el final. Una recomendación que ya que me acordé en este instante. A veces hay pacientes donde no les oye uno casi los sonidos de Korotkov, ya sea porque sea muy gordo, ya sea muy obeso, ya sea porque la arteria esté más profunda, ya sea porque tenga una vareta anatómica y la arteria esté más allá o más acá. Y yo no le alcanzo a ver. Hay una maniobra en la cual yo coloco el brazalete, no lo inflo, levanto el brazo del paciente en el que está el brazalete, lo dejo que haga presión, abre y cierra la mano en puño unas veces, subo el brazalete con el brazo en alto, bajo el brazo y empiezo ahí sí a colocar frenando y a descender. Y generalmente con esa maniobra se me hacen un poquito más nítidos los ruidos. ¿Por qué? Porque al estar yo levantando el brazo y al estar haciendo presión y al estar bombeando
al cerrar el puño, disminuye un poquito la sangre venosa que tengo en el lecho venoso, lógicamente, y hace que sea más evidente el sonido del primer ruido y los otros ruidos. Aquí visualizan ustedes un tensiómetro de los de mercurio. Fíjense ustedes la columna de vidrio graduada con las dos escalas al lado para dar la numeración, ¿sí? Este es el más exacto, ¿sí? Porque es columna de mercurio. Fíjense que usted está diciendo ahí 100 milímetros de mercurio, o sea, 10 centímetros, ¿sí? La columna tiene que ir graduada obviamente milimetrada porque está hablando de milímetros. No puede ser en pulgadas ni en ninguna otra medida. Milímetros. Entonces, fíjense ustedes ahí cómo tienen la evidencia. La presión arterial sistólica, entonces la punta así, es el punto lógicamente en el que se logra la máxima presión. Su valor promedio normal es más o menos alrededor de 120. Generalmente lo más frecuente es que la encontremos entre 10, 110, 120 en mujeres con alguna frecuencia, en deportistas o en algunos hombres también se pueden encontrar entre 90 y 100. No es anormal. En hombres no es muy frecuente encontrarla alrededor de 90, pero la podemos encontrar. Cuando nosotros estamos hablando, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, fíjate que nos están diciendo un valor normal de 120, nosotros con 90 no necesariamente tenemos que hablar de hipotensión. Tendríamos que preguntarle al paciente que nos da 90 de presión sistólica, cómo se siente, si está bien, si está igual que siempre, o si está sintiendo un malestar que nos permita sospechar que hay una hipotensión, ¿sí? Porque, por ejemplo, si el paciente siempre maneja entre 120 y 130 y la tiene 90, pues va a estar con desaliento, con sudoración, con malestar, porque va a tener la tensión baja. Así esté de pronto dentro de un rango normal, ¿sí? Pero va a estar baja. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Tocando este punto, les recomiendo, les hago una recomendación que es muy de este tema. Por ejemplo, con las embarazadas. Las embarazadas, generalmente por la vasodilatación que se produce por efecto de las hormonas del embarazo, se produce una vasodilatación y tienen una tendencia a tener la presión un poquito más baja. Por eso dan a veces desaliento, lipotimia. Entonces, muy frecuentemente ustedes encuentran a la paciente con tensiones de 90, de sistólica, y diastólica de obviamente de 60, 50 y pico ocasionalmente. ¿Por qué les doy este dato? Y es que nosotros cuando vamos a hablar de hipertensión del embarazo, estamos hablando de aumentos de la presión arterial por encima de 30 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, si yo estoy de la sistólica, si mal no estoy, y de 20 la diastólica, de todas maneras, les doy esas cifras, pero las corroboran, ¿sí? Entonces, si yo tengo una paciente que durante el controles anteriores ha estado en sistólica de 90, y hoy que le hago el control me llega con 120 y pico, 130, yo tengo que encender las alarmas, porque aunque está en un rango permisible, ¿sí? Esa paciente ya me tiene entre 30 y 40 milímetros de mercurio por encima de la presión que estaba manejando. Entonces, perfectamente esa paciente puede estar haciendo una hipertensión del embarazo y yo, por no mirar las presiones anteriores, considerarla que están normales. ¿Por qué les comento esto? Resulta que como yo les he comentado que trabajo en EPS y he trabajado hace muchos años pues, en auditoría, con frecuencia termina uno sentado en los comités de vigilancia epidemiológica, donde se revisan obviamente también los casos de mortalidad del embarazo. Se encuentra uno con mucha frecuencia que las pacientes que hacen preeclampsia y eclampsia, y lógicamente si pasan al comité de vigilancia epidemiológica con mucha frecuencia se han muerto, se encuentra con que sí estuvo yendo a algunos controles y con que sí se encontró en los controles una presión por encima del rango que venía manejando la paciente, 20, 30, 20 milímetros, 30 milímetros de mercurio por encima, y que con esas el médico debería haber empezado a hacer estudios de preeclampsia. Y no se hicieron, y después la paciente hizo el aumento mayor de la presión arterial con la consecuente preeclampsia, eclampsia y el fallecimiento. Vuelvo a decir lo mismo, no hay derecho, ¿sí?, a que el médico que le hizo el control en el embarazo, porque encontró una tensión de 120, 125, consideró que era simplemente normal y no tuvo en cuenta las presiones que venía manejando la paciente.
Y entonces no se dio cuenta que ese 120, 125 no era una tensión normal, sino una hipertensión, porque la paciente maneja siempre tensiones, estaba manejando todo el embarazo, tensiones de 90 o de 90. Ojo con eso. Acuérdese que nosotros tenemos que tener en cuenta en los pacientes las variaciones particulares y las circunstancias propias de diferentes estados. Y el embarazo es un estado que me verifica, aunque es totalmente normal, ¿sí? Nos modifica muchos conceptos dentro de la atención en medicina. Entonces no podemos nosotros por eso descuidarnos con esas pacientes. Otro dato que es importante de la presión arterial es que la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, que es la presión diferencial o presión de pulso, el valor está alrededor de 40 milímetros de mercurio. O sea, si es 120 la sistólica, la otra debe estar más o menos en 80. Si está en 110, pues la otra debe estar más o menos en 70. Este dato también puede ser importante en algunos casos. ¿Por qué? Porque si por alguna razón, dentro de las cuales la razón más frecuente es la insuficiencia de la válvula aórtica, se produce una disminución de la presión en el momento de la diástole, pues podemos encontrar esa presión diferencial o esa presión de pulso mayor de 40, la podemos de pronto encontrar en 50 o en 60. Podemos encontrar al paciente con una presión de 120, ¿sí? De pronto 60, ¿sí? Que estaría en rangos normales, o en 120, 50 estaría en rangos normales, pero no de una presión diferencial más bien grandecita, que vale la pena que pasemos el fonendo por el foco aórtico, mejor dicho, que auscultemos el corazoncito, pero que le pongamos especial cuidado al foco aórtico porque podría ese paciente tener una insuficiencia aórtica. Entonces, la sístole abre las válvulas aórticas, sale la sangre. En el momento de la diástole, pues se cierran las válvulas aórticas para no dejar de volver la sangre. Si hay una insuficiencia aórtica, pues entonces nos va a dejar volver la sangre. ¿Eso qué hace? Que en ese momento en que se vuelve la sangre, se nos baja la presión, o sea, la presión diastólica que estamos viendo en la arteria va a estar más bajita y entonces nos va a aumentar esta presión diferencial. Entonces, esas presiones con gran variación de esa presión diferencial o de pulso, tenemos que sospechar algún problema de baja de presión en la parte diastólica y esa puede ser una insuficiencia óptica. Fíjense ustedes cómo la toma la presión arterial no es simplemente toma la presión arterial, como estamos hablando de cositas varias que podemos detectar en esa toma de presión arterial. ¿Cómo la vamos a tomar? Ya más o menos hablamos, ya ahorita miramos en bueno, eso ya está más o menos, vamos a mirar el videito que nos trae aquí de cortesía la presentación. El único problema es que viene en inglés, pero como yo sé que hoy en día para graduarse uno de profesional que domina dos idiomas, yo me imagino que todos ya hablan inglés. No, mentira. Yo sé que la mayoría no hablan dos idiomas. Pero de todas maneras lo que me interesa es que vean el procedimiento. Si entienden, maravilloso, pero si no, que me miren el procedimiento. No se me estresen por no entender. La verdad que yo no entendí ni la mitad. Bueno, esto ya es propaganda, ¿no? A ver, para que si acaso quieran repasar el inglés para que la próxima lo entiendan. Pero digan que la fuente no es buena.
Sí, claro. Doctor, tiene el ventilador prendido, el del baño. Sí. Ah, tiene razón. Y de pronto le olvidó. Claro, y trae cajas y cajas.
pues hay de todas maneras, independiente de las dificultades que podamos tener por el idioma, nos hacen las recomendaciones de la toma de atención, como más o menos hablamos. Ahí en las presentaciones donde nos hablan de los 2 milímetros de mercurio por segundo, donde nos vemos también nosotros la distancia a la que debemos colocar, inclusive obviamente nos ponen mucha formalidad y ustedes ven que nos están hablando inclusive del tamaño del brazo, del perímetro del brazo, para poder escoger el brazalete. Eso debería ser así de todas maneras. Los brazaletes, uno consigue diferentes tipos de brazalete según el tamaño del brazo. Obviamente hay brazaletes estándares, hay brazaletes para personas obesas, hay brazaletes para personas superobesas y hay brazaletes que toca usar casi que los de niños para personas de pronto muy delgadas, porque nos queda dando vueltas el brazalete y ni siquiera nos alcanza el adhesivo, el velcro para poderlo cerrar. Entonces debemos en algunos pacientes tener. Los brazaletes, uno puede conseguir brazaletes de diferentes tamaños y generalmente los venden en las mismas almacenes de artículos médicos, así como venden los pediátricos, brazaletes pediátricos para diferentes edades, pues también se pueden conseguir los brazaletes para adultos de diferentes calibres, tamaños, según el paciente, lo grande, lo musculoso, lo obeso, cualquiera de esas que haga que tenga un brazo por fuera del estándar. Entonces hay que tener en cuenta eso, para que ustedes lo sepan que existen, aunque no siempre hay brazaletes de todos los tipos. Generalmente en las instituciones tenemos brazaletes entre normales y más anchitos para que sirva para todo paciente, pero para todo paciente promedio, porque llevamos el mismo llanito. Hay pacientes que no les va a servir. Preguntas, inquietudes. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, cuénteme. Creo haber leído que algunos pacientes que tienen como fístulas arteriovenosas no se les podría auscultar de esta manera para tomar la presión sistólica y diastólica porque como que había un sonido que se confundía con los ruidos de Korotkov. Entonces no sé si me podría aclarar esa duda. ¿Cómo se les tomaría la presión a estos pacientes? Depende de donde tenga la fístula, obviamente. Si la fístula obviamente me va a dar un sonido de soplo tan pronto empiece a pasar la circulación. Entonces, si está hablando de fístula arteriovenosa, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal crónica, que se les hace fístula para la insuficiencia, obviamente por la insuficiencia, pero para colocarla, hacer la hemodiálisis, nos va a dar un sonido que al subir por la vena, al ascender por la vena, puede dar un sonido que me dé un soplo permanente. Lógicamente, si no, pues la tomamos en el otro brazo. El paciente normalmente no tiene la fístula en ambos brazos, la tiene en una. Si es un paciente ya de mucho tiempo, puede ser que le hayan hecho la fístula en el otro brazo, pero generalmente las recomendaciones que de todas maneras cierren la del brazo que ya no es funcional, o miren a ver cómo la hacen, porque de todas maneras no es lo ideal que usted esté teniendo en presión venosa, esté teniendo la presión arterial, ¿no? Se manejan distintas presiones, la venosa, la arterial. Entonces, de todas maneras, pues lo ideal es, pero sí, lógicamente al colocar yo sobre el brazo, puedo estar oyendo el soplo de la fístula, porque la fístula me va a dar un sonido de soplo al pasar de mayor a menor presión, que me va a dar ese soplo pues, durante digamos que toda la sístole. Entonces, sí, nos vamos a tener un soplo, pero depende de lo que me interfiera. Si yo alcanzo a oír bien el sonido braquial, pues lo podría tomar ahí muy fácilmente. Si me distorsiona y me cuesta trabajo, entonces lo tomaría en el otro brazo. Pero sí, fíjense que no había caído en cuenta en esa circunstancia, pero sí nos puede distorsionar porque es que es un sonido soplante. Bueno, un soplo, porque es al final cada un paso. Eso es lo que es un soplo, el sonido que se produce por la turbulencia de un paso de mayor presión a menor presión. Entonces la fístula no va a dar presión y lógicamente la fístula se la van a estar haciendo fácilmente de la radial, pero hacia las venas y van ascendiendo precisamente por el brazo. Entonces sí nos puede dar un soplo que nos pueda confundir en la auscultación. Pero ya le digo, si se presenta esa circunstancia, pues se toma en el otro brazo. Si no se pudiera, porque definitivamente no se deja ver y supongamos en el caso extremo que el paciente tenga las dos fístulas funcionantes en ambos brazos, ¿sí? Y que no lo pudiera tomar así, podría tomarse por pulso la presión arterial, lo que pasa es que me quedaría fácilmente sin la presión diastólica, o podría tomarlo en la pierna, pero también en la pierna el problema es que logre yo auscultar bien
en la... yo podría tomarlo, depende del brazalete, en muslo y auscultar sobre poplitea, o tomarlo en pantorrilla y auscultar sobre tibiales. Lo que pasa es que la auscultación ahí nos cuesta más trabajo, ¿sí? Pero podría hacerse, ¿sí? Ahí sí sería de acomodarnos según lo que nos encontremos. ¿Alguna otra Listo, profe, pregunta? gracias. No, perfecto, me parece muy bien esa pregunta porque uno no tiene en cuenta decirlo en este tema porque estamos hablando de lo normal y se nos olvidan esas situaciones particulares que hoy en día son bastante frecuentes. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Bueno, pues si no tienen ninguna otra inquietud, pues, señor. Yo tengo una duda, es que yo he leído en bastantes textos acerca de lo que es el pulso paradójico, entonces usted por favor me podría resolver esa duda. ¿Qué ha leído el pulso paradójico? Que es descenso de la sistólica. Uh-huh. Hasta donde yo me acuerdo, que me va a poner a buscar, el pulso paradójico creo que es el que se produce, es en la disociación, pero es que creo que no es pulso, es que creo que está, lo que yo me acuerdo del pulso paradójico, ya buscamos en Google, es el pulso que se presenta en los pacientes con fiebre tifoidea y ¿y qué? Los pacientes con fiebre tifoidea que se produce una particularidad. Yo les decía que la frecuencia del pulso se aumenta aproximadamente 10 pulsaciones por grado centígrado que se eleva. En la fiebre tifoidea, que se habla del pulso paradójico, es que usted encuentra la temperatura alta y resulta que no hay aumento de la frecuencia del pulso. Pero espero y busco, porque me deja con duda. Pero es lo que yo me acuerdo de pulso paradójico, pero ya ahí sí estoy a punta de memoria, no de... Pulso paradójico. Se define como un gran descenso. Ah, bueno, aquí me están hablando de la presión arterial y en la amplitud de la onda del pulso durante la inspiración. Ya. No, entonces estoy hablando yo de otra cosa, pero el de la fiebre tifoidea. Entonces no sé cómo, si es que estoy hablando mal. Sí, aquí me dice que se define el gran descenso en la presión arterial sistólica y en la amplitud de la onda del pulso durante la inspiración, fuera de los valores fisiológicos. Se considera pulso paradójico cuando la caída de la presión es mayor de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. En condiciones normales el descenso es menor de 10. Este fenómeno no tiene nada que ver con la frecuencia del pulso o el ritmo cardíaco. Es un signo indicativo de varias patologías como taponamiento cardíaco, pericarditis, apnea crónica del sueño, laringotraqueobronquitis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fenómeno paradójico porque en el examen clínico durante la inspiración se pueden detectar los latidos en una auscultación cardíaca, pero no se puede percibir en el pulso radial. Esto es el resultado de un descenso acentuado a la presión arterial que hace que el pulso radial no sea palpable. Además puede estar acompañado de un incremento de la presión de la vena yugular, que será el signo Kussmaul. Como es habitual con la inspiración, la frecuencia cardíaca aumenta ligeramente debido a la disminución del gasto del ventrículo izquierdo. Sí, entonces nos está haciendo referencia a esa otra circunstancia, que es en la cual nosotros cuando hacemos inspiración por presión negativa aumenta el retorno venoso y nos varía un poquito la frecuencia cardíaca. Entonces aquí lo que nos dice es que se alcanza a perder el pulso en el momento de la inspiración. No, esa no me acordaba. No me acordaba de ese mecanismo, de esa situación. Pero entonces se produce así que se desaparece el pulso en el momento de la inspiración. Y se produce pues en esos eventos de taponamiento cardíaco o pericarditis. Listo, profe, ya. Muchas gracias. Me parece muy bien, vean, me hizo acordar, ahora me dejó tarea a ustedes, se desquitó. Me dejó tarea porque entonces ahora voy a revisar porque no me acordaba de ese. Y para revisar el de la fiebre tifoidea, que creo que tenía ese nombre también, pero entonces voy a mirar si es que estoy confundiendo o se llama, no mentira, o se llama disociación del pulso, algo así. En fiebre tifoidea lo que le digo que se produce con la fiebre, porque en la fiebre siempre aumentan 10 pulsaciones más o menos por minuto.
por cada grado centígrado que se aumenta la temperatura, y en la fiebre tifoidea no se produce eso, y entonces tal vez es disociación. Pero yo he hecho la revisadita de todas maneras y les dejo la inquietud para que de todas maneras miren, porque es uno de los signos bastante característicos de la fiebre tifoidea, sobre todo cuando se presenta, ¿no? Si no se presenta, pues no quiere decir que la podamos descartar, pero si se presenta, es bastante sugestivo de fiebre tifoidea, un síndrome febril, donde yo encuentre esa disociación. Bueno, pues ahí revisaremos. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Profe, para salir de para echamos el paro. Ay, chanfle. No, nos toca ya, no es la semana entrante que es la de evaluaciones. ¿Cuándo es la de evaluaciones? Sí, o sea, sería el jueves o el sábado de la semana. Pues da lo mismo, pues si quieren el sábado se los hacemos a los 3 grupos. ¿Será que después nosotros podrán? Pues déjeme, yo consulto con los grupos y Mirar a a ver, ver porque de cómo pronto, yo les escribo. sí, a ver si no tienen problema, pues esos son 5 minuticos. Entonces que se Listo, pudieran hacer a los 3 grupos en una sola, de una vez. listo, profe, nosotros cuadramos y ya le aviso. Sí, sí señora, sí señora. Ah, bueno, muchísimas gracias.